Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén disfrutando de un día espectacular. Hoy tenemos una noticia que, para serles completamente sinceros, nos ha dejado a todos con la boca abierta, boquiabiertos, como si hubiéramos presenciado un fenómeno cósmico en el universo del entretenimiento. Estamos hablando nada más y nada menos que de dos de los nombres más luminosos y resonantes en el firmamento del espectáculo turco. Dos estrellas que han logrado capturar la atención y el afecto de millones de personas en todo el globo gracias a su indudable talento, su magnético carisma y esa chispa que irradian en cada aparición, Can Yaman y Demet Özdemir. Y sí, han adivinado perfectamente, algo de gran magnitud ha ocurrido, algo que está haciendo temblar los cimientos mismos de la industria del entretenimiento y que ha desatado una ola de especulaciones a una escala que apenas podemos procesar. Prepárense porque la noticia que les traigo hoy es, sin lugar a dudas, una de las más impactantes y sorprendentes de este año 2026, un año que ya nos ha regalado momentos inolvidables. Si por alguna casualidad aún no forman parte de nuestra comunidad, si aún no han presionado ese botón de suscripción, este es, sin duda alguna, el momento más oportuno para hacerlo. Y no olviden activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada de lo que acontece en el fascinante mundo de las celebridades. ¿Están listos para sumergirnos juntos en este torbellino de emociones intensas, de conjeturas apasionadas y de un análisis minucioso de cada detalle? Bien, entonces pongámonos cómodos y comencemos este viaje desde el principio, reconstruyendo el camino que nos ha traído hasta este punto. Como muchos de ustedes, seguidores leales de este canal y apasionados del mundo turco, ya saben, Can Yaman y Demet Özdemir comparten una historia entrelazada, una narrativa que comenzó mágicamente en la pantalla y que posteriormente, al parecer, trascendió la ficción para convertirse en una de las parejas más comentadas, más deseadas y, sin duda, más admiradas de Turquía y, por extensión, del mundo entero. Su química, esa electricidad palpable que emanaba de ellos en la serie que conquistó corazones, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como es conocida con gran cariño en muchos de nuestros países de habla hispana, fue sencillamente explosiva. Cada mirada intensa, cada gesto sutil, esa complicidad tan genuina y evidente que transmitían, nos enamoraron a todos perdidamente. Y cómo podríamos olvidar la avalancha de fotos y vídeos que, con una generosidad que alimentaba nuestros sueños, compartían en sus redes sociales, avivando esa fantasía romántica que tantos de nosotros anhelábamos ver materializada. Durante un periodo, no fue difícil creer que estábamos presenciando un verdadero cuento de hadas hecho realidad. Los viajes que compartían, las declaraciones de amor que parecían sacadas de una novela, los planes de futuro que insinuaban, todo apuntaba firmemente a que estábamos ante una relación sólida, prometedora y destinada a perdurar. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo de la fama, las cosas, en ocasiones, toman giros completamente inesperados. Y así sucedió. De repente, sin una advertencia previa para el público, sin anticipación alguna, anunciaron su separación. Fue un golpe emocional duro para una gran cantidad de sus seguidores, aquellos que con ilusión esperaban verlos juntos, evolucionando y compartiendo sus vidas por mucho tiempo más. Las razones exactas detrás de esta ruptura nunca llegaron a ser completamente claras, se especuló sobre diferencias irreconciliables, sobre agendas de trabajo extremadamente apretadas, sobre la inmensa presión mediática que recaía sobre ellos, sobre un sinfín de factores. Pero a pesar de la separación, es crucial destacar que ambos han continuado sus respectivas carreras con un éxito que no ha conocido límites, consolidándose firmemente como dos de los actores más exitosos, solicitados y admirados de su generación. Can Yaman, por su parte, ha seguido cosechando éxitos de manera incesante, expandiendo su carrera a nivel internacional con una ambición notable, participando en producciones italianas que han sido aclamadas y hasta explorando nuevos y emocionantes horizontes en la competitiva industria de Hollywood. Su atractivo físico innegable, combinado con su talento actoral innato, lo han catapultado a convertirse en un verdadero fenómeno global, un embajador del talento turco en el escenario mundial. Por otro lado, Demet Özdemir no se queda atrás en esta competencia de logros y brillo. Ha seguido deslumbrando en las series turcas, asumiendo el protagónico en proyectos que han sido celebrados tanto por la crítica especializada como por el público masivo, y demostrando una versatilidad actoral excepcional que le ha valido numerosos premios y reconocimientos de gran prestigio. Es una verdadera fuerza de la naturaleza, un artista que deja una marca imborrable y profunda allá donde vaya, una presencia escénica que cautiva. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha sucedido ahora para generar tal nivel de conmoción,
para encender tantas alarmas y para desatar esta avalancha de especulaciones? Aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante y, debo admitirlo, adquiere un matiz deliciosamente misterioso. Hace apenas unas pocas horas, una noticia comenzó a circular con la velocidad de un incendio forestal, primero en los medios de comunicación turcos y luego, de forma casi instantánea, se propagó como la pólvora por todas las redes sociales y los principales portales de noticias de entretenimiento a nivel mundial. Y la protagonista central de esta bomba informativa, la figura que ha encendido la mecha, no es otra que Demet Özdemir. Al parecer, y esto es precisamente lo que ha desatado el frenesí y la euforia entre sus seguidores, Demet estaría comprometida. Si han escuchado correctamente, comprometida. Pero aquí es donde la noticia adquiere una dimensión aún más sorprendente, porque el afortunado en cuestión, según las informaciones que están emergiendo y que se van filtrando, no sería otro que un reconocido empresario, un hombre que hasta ahora ha mantenido un perfil público relativamente discreto y bajo, lejos del escrutinio mediático habitual. Y si esto no fuera ya suficiente material para alimentar las más salvajes especulaciones y las teorías más intrincadas, aquí es donde entra en juego la otra capa de esta sorprendente noticia, la que ha provocado un auténtico terremoto emocional. ¿Quién ha sido, de hecho, la primera persona en reaccionar públicamente ante esta noticia, o mejor dicho, quien ha dado una pista, un indicio, una señal, sobre esta nueva y trascendental faceta de Demet en su vida? Pues bien, queridos amigos, la pista, o lo que muchos interpretan como una confirmación no oficial, vendría de la persona que menos podíamos esperar. Sí, lo están adivinando. Las redes sociales, esa fuente inagotable de información, de conexión, pero a veces también de caos y malentendidos, se han encendido de forma espectacular con comentarios y reacciones provenientes de Can Yaman. En los primeros instantes, la reacción de muchos fue de incredulidad. Se pensó que se trataba de un error, de una mala interpretación de algún comentario, o quizás de un intento deliberado por parte de algún sector de generar controversia y obtener clics. Sin embargo, los detalles que están saliendo a la luz, las capturas de pantalla y los análisis minuciosos que están realizando los fans más detectivescos sugieren algo mucho más profundo y significativo. Al parecer, tras la filtración masiva de la noticia del compromiso de Demet, Can Yaman habría realizado una publicación en una de sus plataformas de redes sociales, un comentario específico, una reacción particular, o incluso un me gusta estratégico, que ha sido interpretado de manera unánime por miles, si no millones, de sus seguidores como una señal inequívoca de, ¿cómo podríamos decirlo de una manera sutil y elegante? Quizás como una expresión de sentimientos que a pesar del tiempo y la distancia, aún perduran en su interior. O tal vez como un gesto de reconocimiento y de afecto hacia su expareja, deseándole sinceramente lo mejor en esta nueva etapa. O incluso, y aquí es donde la imaginación colectiva vuela sin restricciones, como una especie de despedida emotiva, una aceptación madura de una nueva etapa en la vida de Demet, una forma de cerrar un capítulo con elegancia. La reacción de Can no fue explícita, no hubo un felicidades Demet, te deseo lo mejor. Fue algo mucho más sutil, un emoji cargado de significado, una frase críptica que invita a la reflexión, un simple me gusta, en una publicación que abordaba de manera indirecta el tema. Los detalles exactos aún están siendo analizados con lupa por los fans más dedicados y observadores. Imaginen ustedes la escena, Demet Özdemir, una figura que ha cautivado a tantos, está a punto de dar un paso de inmensa importancia en su vida personal, un compromiso que sin duda marca el inicio de una nueva e ilusionante historia, un nuevo capítulo de su existencia. Y en medio de toda esta expectación, de las felicitaciones que comienzan a llegar de todas partes, de los titulares que se multiplican, aparece la enigmática y sorprendente reacción de Can Yaman. Esto ha reavivado instantáneamente el debate apasionado entre los fans sobre la verdadera naturaleza de su relación pasada y presente. ¿Fue un amor verdadero y profundo lo que compartieron? ¿Quedan todavía sentimientos latentes, vestigios de esa conexión especial? ¿Es este gesto de Can una muestra de una madurez emocional excepcional, de un cariño genuino y desinteresado por la felicidad de Demet, o hay algo más, alguna emoción no resuelta que se asoma tímidamente desde el fondo de su corazón? Los fans más acérrimos de Erkencicus, la serie que los unió y los catapultó a la fama conjunta, están visiblemente divididos. Por un lado, hay un grupo significativo que celebra la aparente madurez y el gesto de apoyo de Can, viendo en su reacción una señal clara de que, a pesar de la separación y de sus caminos divergentes, conservan un vínculo especial y sincero, y se desean lo mejor mutuamente en sus respectivas vidas.
Por otro lado, un segmento más nostálgico, aquellos que todavía suspiran por la pareja que formaban, ven en este gesto una confirmación de que el amor entre Can y Demet nunca desapareció por completo, que las llamas del afecto aún arden en algún rincón, y esperan, contra toda lógica y razón, un posible reencuentro romántico en el futuro. Y por supuesto, no faltan aquellos que especulan sobre las verdaderas intenciones de Can. ¿Está intentando llamar la atención mediática en un momento clave? ¿Está intentando enviar un mensaje directo y personal a Demet? ¿O simplemente está reaccionando de manera genuina como un amigo, un excompañero, que desea lo mejor a alguien que en algún momento fue una persona muy importante en su vida? La verdad es que la noticia del compromiso de Demet Özdemir, sumada a la enigmática y deliberadamente sutil reacción de Can Yaman, ha creado un torbellino mediático de proporciones épicas. Los rumores, las teorías conspirativas, los análisis detallados de cada palabra, cada emoji, cada me gusta en la publicación de Can, todo está sucediendo a la velocidad de la luz, de una manera casi vertiginosa. Los foros especializados, los grupos de fans en redes sociales, las secciones de comentarios de las noticias más relevantes, todos están ardiendo, vibrando con la discusión y el debate. Es fascinante, casi hipnótico ver cómo dos personas, incluso después de haber seguido caminos separados en sus vidas personales, continúan teniendo un impacto tan profundo y resonante en la vida y en las emociones de tantas personas alrededor del mundo. Lo que sí podemos afirmar con absoluta certeza es que ambos son profesionales de primer nivel, y hasta ahora, han demostrado una habilidad excepcional para manejar sus vidas personales con una considerable discreción, a pesar de la atención constante y a veces invasiva de los medios y del público. El hecho de que la reacción de Can haya sido tan sutil, tan ambigua, pero a la vez tan cargada de significado para sus seguidores, demuestra la inteligencia y la estrategia comunicacional que a menudo se manejan con maestría en el complejo mundo del espectáculo. O quizás, y esta es la versión más romántica y esperanzadora para algunos, simplemente es un hombre que reacciona de manera humana y honesta a una noticia importante en la vida de alguien a quien, de alguna manera profunda y perdurable, aún aprecia y valora. Hasta este preciso instante ni Demet Özdemir ni su prometido, cuyo nombre aún se mantiene en un segundo plano, han hecho declaraciones oficiales y detalladas sobre el compromiso, más allá de las filtraciones iniciales y las especulaciones que han surgido como consecuencia. Y Can Yaman, bueno, su reacción ha sido precisamente eso, una reacción, una acción que ha sido interpretada de mil y una maneras diferentes por una multitud de observadores. El silencio oficial por parte de los involucrados solo aumenta el misterio que rodea la situación y permite que la imaginación de los fans vuele aún más alto, tejiendo un tapiz de posibilidades infinitas. Es fundamental recordar, y esto es un consejo importante para todos nuestros seguidores, que aunque amamos seguir las vidas de nuestras estrellas favoritas y nos apasiona estar al tanto de cada novedad, la información que circula en las redes sociales y en los medios de entretenimiento debe ser siempre tomada con cierta cautela y un grado saludable de escepticismo. Las interpretaciones de un gesto, de una palabra, de un emoji, pueden variar enormemente de una persona a otra, y los detalles más pequeños pueden ser fácilmente malentendidos o sacados de contexto. Lo que sí podemos afirmar con gran seguridad es que esta noticia ha sido recibida con una sorpresa generalizada y con una dosis extra de curiosidad e intriga por parte de la vasta comunidad de fans de ambos artistas, quienes están ansiosos por descubrir la verdad detrás de esta intrigante situación. Así que, ¿qué significa todo esto en realidad? ¿Representa este compromiso el final definitivo de cualquier tipo de conexión romántica, incluso la más remota, entre Can y Demet, un capítulo que se cierra de manera contundente y sellada por este nuevo compromiso? ¿O es este gesto enigmático de Can una forma de cerrar un capítulo de manera elegante, de expresar un último adiós simbólico y desearle sinceramente lo mejor a Demet en esta nueva y emocionante aventura que está a punto de emprender? Lo único que sabemos con una certeza absoluta es que esta noticia ha logrado poner a todos a hablar, a especular sin descanso, y a recordar con una mezcla de nostalgia y emoción los momentos mágicos que compartieron en pantalla y quizás, también fuera de ella, en esa breve pero intensa etapa de su relación. El 24 de enero de 2026 será, sin duda alguna, recordado como el día en que una noticia sorprendente y cargada de misterio sobre Can Yaman y Demet Özdemir volvió a acaparar todos los titulares, dejando a sus apasionados fans con un mar de preguntas sin respuesta y un torbellino de emociones encontradas. Y hasta aquí nuestra dosis de hoy sobre este fascinante y a menudo impredecible mundo del entretenimiento. Ha sido un verdadero placer y un honor compartir con ustedes esta noticia tan comentada y que ha generado tanto revuelo.
Como siempre, agradezco enormemente a cada uno de ustedes por haberse quedado hasta el final de este vídeo, por su lealtad y por su interés. Espero sinceramente que lo hayan encontrado tan intrigante, tan emocionante y tan entretenido como yo lo he sentido al investigarlo y presentárselo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta sorprendente noticia? ¿Creen que la reacción de Can Yaman tiene algún significado especial, o es simplemente un gesto de cortesía y madurez? ¿Están emocionados por el compromiso de Demet, o les genera nostalgia el fin de una era? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección destinada a ello. Estoy deseando leerlos, analizarlos y debatir con ustedes sobre cada aspecto de esta historia. Y si, al igual que yo, disfrutan de este tipo de contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de estos artistas o del mundo turco, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias, análisis y exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos nuevas y emocionantes noticias. Adiós por ahora.